En esta ocasión nos toca estudiar la Primera Guerra Mundial. Sabemos que cuando realizamos estos videos es una aproximación al tema, no podemos profundizar tanto, seguramente quedarán algunos aspectos afuera, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. En la imagen vemos una de las características de la Primera Guerra, que va a ser el uso de las trincheras. La imagen es una ilustración, ahí tienen el nombre del autor y el nombre de la obra. Y en general las imágenes que usamos en este video las saqué de una página europeana, que es una página en la que distintos museos, archivos y bibliotecas de distintas partes del mundo comparten documentos, fotografías de época, testimonios. Para empezar, tenemos que retomar un poquito las causas. Todos los procesos históricos se explican multicausalmente. Esto quiere decir que hay múltiples causas y que las causas están relacionadas. En la realidad no está separada la economía de la política, de la organización social. En la realidad está todo interrelacionado. Nosotros lo que hacemos en las clases de historia es tratar de pensar en las causas por separado para comprenderlas y después pensar en las relaciones entre ellas. La causa más importante, la de mayor peso, va a ser la rivalidad imperialista. El imperialismo, ya lo habíamos explicado, venía desde la segunda mitad del siglo XIX, principalmente desde 1870, ¿sí? Y se trataba, si ustedes recuerdan todo lo que fuimos viendo en el año, de esta división del mundo entre países que son industrializados y que, como necesitan mercado, se van a expandir y van a dominar a otros territorios que no están industrializados, ¿sí? Que distintos autores fueron llamando de distinta forma. Bueno, países desarrollados que ejercen dominio sobre los que no están desarrollados. A mí me gusta más pensarlo en términos de desarrollo industrial. Eran estos países con desarrollo industrial que una vez que se generan monopolios en sus economías internas y ya su mercado interno no les alcanza, bueno, van a buscar dominar otros territorios para insertar esa sobreproducción, también esa sobrepoblación respecto de los puestos de trabajo, entre otras causas, porque también van a buscar materia prima, mano de obra barata y demás. Ese imperialismo que los había llevado a estos países a dividirse África, por ejemplo, como si fuera una torta, ¿sí? Que es el ejemplo que siempre ponemos, esa rivalidad generó distintas tensiones, o sea, no todos estuvieron de acuerdo con ese reparto y algunos países se quedaron disconformes, querían más territorios, había territorios en disputa entre varios países imperialistas, entonces esa rivalidad existía previamente a la guerra. Lo que sucede es que esas tensiones van a ir creciendo hasta que se genere este conflicto bélico. El ejemplo que nosotros utilizamos a través de distintas fuentes históricas va a ser la rivalidad que va a tener Inglaterra con Alemania, porque compiten justamente por el mercado. Alemania ha logrado industrializarse después de Inglaterra y está ganándole, digamos, en términos de comercialización de su comercio exterior a Inglaterra. Entonces ahí ya vemos una fuerte rivalidad. Y la imagen que un poco usamos para visualizar esta rivalidad va a ser esta caricatura, que es una caricatura de época donde vemos a los líderes de las principales potencias dividiéndose el mundo, pero no de una manera tranquila o pacífica, sino, bueno, ahí vemos miraditas de enojo, ¿no? Algunos con algunos cuchillos. Bueno, esta caricatura muestra un poco esas tensiones. También habíamos dicho, ya lo habíamos explicado, pero lo retomamos, que estas potencias van a empezar en este periodo previo a la Primera Guerra una carrera armamentística. Esto quiere decir que se van a ir armando. Va a ser una forma de competir económicamente porque la industria bélica, la industria de guerra siempre reactiva de alguna manera la economía, pero también va a tener que ver con que estos países industrializados tienen que proteger a sus colonias
del avance de otras. Por ejemplo, Inglaterra tiene que proteger a sus colonias en África de, por ejemplo, de los franceses, que después van a ser sus aliados, pero van a ahí tener alguna disputa, por ejemplo, en el territorio egipcio, ¿sí? Alemania va a tratar de obtener cierto dominio sobre Marruecos, que era un protectorado francés y español. Entonces, ¿cómo demuestran ese poder sobre las otras potencias? Ese poder que, bueno, mira, te puedo sacar tu colonia, ¿no? Y a la vez cómo defienden sus propios territorios. Bueno, con esta carrera armamentística. Por eso esta carrera armamentística tiene que ver con la rivalidad imperialista. Tiene que ver con el desarrollo industrial de estos países, tiene que ver con la necesidad de defender sus colonias, pero también con la posibilidad de amenazar a otros países respecto de los territorios que quieren obtener, ¿no? Y en este momento previo a la guerra, muchos historiadores lo titularon que es el momento de la paz armada. O sea, no hay grandes conflictos bélicos, hay algunas tensiones, ¿sí? O conflictos menores en el norte de África, en la zona de los Balcanes, pero es un tiempo de relativa paz, esta etapa imperialista, ¿no? Pero en la que todos se están armando, se están preparando. Como dijimos, en primer lugar para proteger sus territorios, pero también para atacar y obtener otros, ¿no? Y esta necesidad de proteger sus territorios y estar preparados para atacar y obtener otros, los lleva también a finales del siglo XIX a formar alianzas. Las alianzas tenían el objetivo de tener un aliado que pueda defenderte o que pueda atacar con vos. Y vemos que las alianzas son anteriores a la guerra, por eso decimos, bueno, es un periodo de paz relativa, es un periodo de paz donde hay tensiones, donde hay posibles conflictos, donde si están pensando en aliarse con otros es porque el conflicto puede llegar en cualquier momento. Por ejemplo, la alianza entre Francia y Rusia es de 1892, o sea, bastante tiempo antes de la guerra. Las alianzas entonces dijimos son defensivas primero y después son en función de futuros ataques. Vamos a tener dos grandes bloques de aliados. Por un lado la Triple Entente, formada en primer lugar, por eso hablamos de triple, por Inglaterra, Francia y Rusia. Piensen que no son países que eran súper amigos. Eran en realidad enemigos antiguamente, pero se alían en función de que hay un enemigo peor para este grupo que va a ser Alemania, ¿sí? Después a este grupo se le va a unir Italia en 1915, ahí me olvidé el paréntesis de cerrar. Italia estaba en la Triple Alianza, se va a pasar a la Triple Entente por una promesa también de tierras y demás, y Estados Unidos se va a incorporar a esta alianza hacia 1917. Del otro lado tenemos la Triple Alianza o los imperios centrales, porque están formados por tres imperios que tienen una organización política todavía muy del antiguo régimen, o sea, monárquica, ¿sí? Que va a ser el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco otomano. Estas serían las alianzas. Y por último, cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo y ciertos problemas internos que van a surgir en estos imperios, tanto en los imperios centrales que forman la Triple Alianza, pero también va a haber problemas en los territorios que dominan los países de la Triple Entente. ¿De qué se tratan estos problemas internos? Bueno, estas potencias se han expandido sobre otros territorios que tienen otras pautas culturales, otra identidad. Entonces, han quedado poblaciones con una identidad cultural X, ¿sí? Determinada, bajo el poder de un imperio o de un país que tiene otras pautas culturales y otra identidad. Cuando hablamos de identidad cultural, hablamos de lengua, de religión, de una historia en común. Y entonces esos problemas internos van a generar van a interferir en este sistema de alianzas. Ejemplo, el ejemplo va a ser el asesinato del archiduque de Austria, que iba a ser el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro,
que fue Francisco Fernando. ¿Quién mata a Francisco Fernando, el heredero al trono de este imperio austrohúngaro? Lo mata un serbio, porque los serbios consideraban que no debían, que el imperio austrohúngaro no debía tener dominación sobre una zona en los Balcanes que se llama Bosnia-Herzegovina, que los serbios consideran que tiene una identidad cultural eslava. Los serbios en general de toda la península balcánica querían formar una gran Serbia sin el dominio del imperio austrohúngaro y sin el dominio que desde hacía tiempo habían ejercido también los turcos sobre ese territorio. Entonces, asesinan al archiduque como una forma de visibilizar ese malestar por la dominación del imperio austrohúngaro sobre algunas zonas de la península de los Balcanes, y enseguida se activa el sistema de alianzas. ¿Quién sale a defender a Serbia? Los rusos, porque los rusos querían tener ahí un aliado cerquita de los Balcanes, de la salida al mar Mediterráneo, esa zona de paso entre Asia y Europa. ¿Y quién defiende al imperio austrohúngaro? Al que le mataron al heredero al trono. Y lo va a defender el imperio alemán. ¿Y quién defiende a Rusia? Y lo defiende Francia. Entonces ahí, a partir de este asesinato, se activa el sistema de alianzas y por eso decimos que es la causa detonante de la Primera Guerra Mundial. No es el asesinato en sí mismo, no es la causa más importante, sino que es el ejemplo de los conflictos y de las tensiones que el imperialismo había generado en los territorios en donde estas potencias se habían expandido. Y agrego esa llavecita porque, como vimos, todas las causas se relacionan con la rivalidad imperialista. Tanto es así que la guerra, al ser una guerra imperialista, va a ser una guerra por territorios, va a ser una disputa territorial.